Bueno, en esta tarde de domingo, que ya va pasando la noche de a poco, como podemos ver, quiero compartir con ustedes el Evangelio para hoy, que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, y dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedir justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el Señor añadió: esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Viudas y huérfanos se usan repetidamente en los textos bíblicos. Seguramente vendrán a ustedes muchas imágenes o muchos textos que les recuerdan la mención de viudas y de huérfanos, porque son sinónimos de desamparados, ¿verdad? Y necesitados. En aquellos tiempos, quedar viuda era una situación muy difícil, ¿no? Además de la pérdida y de la angustia y del dolor de perder a un ser querido, a su pareja, también venían complicaciones de todo tipo sociales, ¿no? Una persona que quedaba muy desamparada en el ámbito social, que en una sociedad tan patriarcal como la de aquel tiempo, era muy dependiente del hombre, entonces quedaba bastante desamparada. Y así que la situación de la vida imaginamos que no era fácil, para nada fácil, una situación muy difícil. No sabemos cuál era el pleito, pero a esto tenemos que sumar el pleito que seguramente le estaba causando mucha injusticia, ¿no? Y también conviene decir que en el contexto en el que este relato se escribe, en el contexto de Lucas, también es un momento de dificultad y de angustia para esos cristianos, para esos primeros cristianos, ¿no? Era una época donde había mucha angustia, mucho miedo, comenzaban las persecuciones más fuertes del Imperio Romano contra los cristianos, así que eran épocas difíciles, de desesperanza, ¿no? De resignación, y quizás de muchos de decepción también, porque estaban esperando la vuelta de Jesús, y seguían esperando. Y en ese contexto es en el que se nos enmarca el texto de hoy, ¿no? En un contexto de desesperanza, de decepción, de resignación. Y el texto nos habla de esas situaciones que nos tocan vivir muchas veces, ¿no? En lo personal, ¿cuántas veces ante la adversidad hemos perdido la esperanza? Hemos sentido que nos estamos por rendir, y que no tenemos la solución para muchos problemas que se nos presenten, ¿no? Y lo intentamos muchas veces solucionarlo y no podemos, ¿no? Muchas veces nuestras vidas, o las vidas de muchos seres humanos, están llenas de conflictos, de cosas que no podemos resolver del todo, de cosas que se nos tornan difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Y no hablo solo de la vida personal de cada uno de nosotros, de todas nuestras historias, de todas las cosas con las que nos toca cargar y cargamos, sino también la historia de nuestra sociedad, de nuestro mundo, ¿no? Cuántas veces nos hemos preguntado el por qué al ver la realidad a nuestro alrededor, y cuántas veces hemos sentido desánimo, ¿no? De que las cosas parecieran nunca cambiar, de que tantas personas sufren, de que hay tanta injusticia y que
a veces pareciera que no tenemos los medios para hacerlo, ¿no? Y más aún los que tenemos fe, los que proclamamos a Dios como nuestro Señor, los que creemos que hay un Dios que creó el mundo y que envió a su Hijo para redimirnos. Muchas veces, ¿por qué no asumirlo? Lo sentimos como lejano, como ausente, ¿no? Quisiéramos que algunas realidades se transformen ya, algunas realidades se transformen ya, ¿verdad? Y no sentir a Dios tan ausente. Y en esos momentos de desánimo, de desesperanza, de sentir esa ausencia, es creo cuando más debemos insistir en pedir a Dios, en orar a Dios. Y creo que esa es la enseñanza del texto de este domingo, ¿verdad? En el ser perseverantes en la oración, en el tener confianza en Dios, en el creer que Él nos escucha, en el creer que Dios está atento a nosotros, y en el insistir. Insisto, la palabra clave de este domingo me parece que es la perseverancia, ¿no? La viuda y su perseverancia. Cuando no había ninguna esperanza de ser escuchada porque el juez injusto, que no le importaba ni Dios ni nada, no le prestaba atención, ella insistió hasta que logró su cometido, ¿verdad? ¿Cuánto más recibiremos nosotros de nuestro Dios, que lejos de ser un juez injusto, es un juez justo que nos ama y que es misericordioso con nosotros, que está atento a nosotros y que desea lo mejor para cada uno de nosotros? Puede que la oración no tenga la respuesta inmediata que a veces esperamos. Puede también que la respuesta sea diferente a la que nosotros imaginamos, pero Dios está ahí escuchando y respondiendo, ¿verdad? Así que el mensaje de este domingo es rezar a Dios en todo momento y no rendirnos, no cansarnos, ser perseverantes. Yo creo también que la viuda de este relato es también una imagen, una metáfora muy interesante de lo que Jesús entiende por la fe y por la oración, ¿no? Mientras Jesús habla de esto, la fe no parece tener que ver con un credo en particular, ni con tener opiniones o pensamientos en particular sobre Dios o sobre el arreglo de la vida, sino que la fe es simplemente la fidelidad a lo que uno cree, ¿no? A lo que uno cree que es correcto, sin lo que no se puede vivir. Y la oración no es una palabra específica ni bien formada o un ritual que hemos aprendido de memoria desde chicos. La oración es no rendirse, es seguir expresando esperanza. La oración es un grito de ayuda de quien no es el dueño de la situación, como nos toca muchas veces a nosotros, pero es un no renunciar, es no perder la esperanza, y no olvidar que Dios nos ha prometido hacer justicia, y que la justicia de Dios está determinada por la misericordia y por la gracia, ¿verdad? Así que tiene sentido ser perseverantes, seguir insistiendo, exigiendo, ¿por qué no? Dios nos escucha. Tiene sentido y creo yo que es necesario. Y tenemos el testimonio de tantos y de tantas que nos han precedido y que nos han enseñado que vale la pena, que Dios escucha nuestras súplicas y sabe qué es lo que necesitamos. Así que a orar, sobre todo en estos tiempos también de tantas angustias, de tantos miedos ante esta situación pero tan difícil que estamos viviendo toda la humanidad, en las que a veces uno siente miedo y temor y se pregunta ¿hasta cuándo? Bueno, confiar, orar, como lo han hecho los que nos han precedido en situaciones tan o más difíciles como las que nos están tocando vivir hoy, ¿no? Y orar también para que el reino de Dios pueda abrirse paso
aquí y ahora, ¿no? Para que el amor de Dios pueda impregnar nuestras vidas y la de todos y todas. Es importante ello también, ¿no? Que se impregne el amor de Dios entre nosotros y nosotros. Así que la oración es un ejercicio para nada inútil ni vacío. La oración, la que pide, la que alaba, la que da gracias, es el respirar de la fe. Esto lo leí de un comentario de un colega mío, de David Calvo. En un comentario de él una vez leí esto y me pareció fantástico, ¿no? La oración, la que pide, la que alaba, la que da gracias, es el respirar de la fe. Así que a tener confianza, a no desanimarse, aunque muchas cosas parezcan difíciles y oscuras, porque la bondad y la justicia pueden abrirse paso a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuánto más Dios permitirá que la bondad y el amor obtengan la victoria final en este mundo? Jesús nos mantendrá en la esperanza para aquellos que queramos aferrarnos a ella. No se desanimen entonces, nos dice Jesús. No nos desanimemos en la oración y en la vida. Nunca nos desanimemos. Vivamos el Evangelio en esperanza y en la certeza del amor de Dios. Muchas bendiciones y que tengan un buen domingo y un hermoso comienzo de semana.